Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La historia del pueblo judío es la historia étnica más sorprendente en la historia del mundo. Es una saga larga y sorprendente de supervivencia desde el punto de vista de ellos. Pensar que todavía hay judíos en el mundo, 14 o 15 millones de ellos, es entender que han sobrevivido cuando todo ha estado en contra de su supervivencia. Nadie jamás ha conocido a un heveo, a un jebuseo, a un fereceo, a un amorreo o cualquier otro eo del Antiguo Testamento porque hace mucho tiempo que ya no existen. Pero tenemos judíos en la actualidad y muchos de ellos alrededor del mundo y son sangre judía pura que ha sobrevivido a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de ellos, es una gran historia de supervivencia. No obstante, desde el punto de vista de Dios, es una historia aún más sorprendente de preservación. Supongo que todos podríamos reconocer el lado humano de esto y decir que es un pueblo tan comprometido con su existencia y supervivencia que son el más grande testimonio de la voluntad por sobrevivir que cualquier otra nación en la historia del mundo. Pero desde el punto de vista divino, tendríamos que aclarar esto un poco y decir que esta no es una historia de la voluntad humana por sobrevivir o quedarse juntos como nación. Esto es más bien una historia de protección divina y preservación divina. Todavía hay judíos en el mundo porque Dios se ha asegurado de que todavía haya judíos en el mundo. Todavía son identificables al grado de su misma tribu, aunque no saben a qué tribu pertenecen porque los registros fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo. Dios sabe en qué tribu estarán y Dios va a reidentificar esas tribus y va a seleccionar a 12,000 de cada tribu para constituir a los 144,000 judíos que predicarán el evangelio al final de la historia. Todavía podrán identificarse con sus tribus originales, inclusive en el tiempo de la tribulación hasta antes del regreso de Jesucristo. Son una historia sorprendente. En primer lugar, porque son un grupo pequeño de personas. Son personas excepcionales desde cualquier ángulo que sean evaluados, pero han sido elegidos por Dios para los propósitos propios de Dios. Y no son lo que son porque se lo han ganado. No son lo que son porque se lo han merecido. Son lo que son porque Dios decidió que así fuera. Y han sido elegidos por Dios para ser bendecidos como una nación y a través de ellos bendecir al mundo. Y debido a que han sido elegidos por Dios para propósitos que aún no han sido cumplidos, son el blanco de los enemigos de Dios. Son el blanco de Satanás, el enemigo de Dios. Son el blanco de los demonios, los conspiradores y promotores de impiedad sobrenatural en el mundo. Son el blanco de los hombres humanos que están bajo el poder del reino de las tinieblas. Han habido esfuerzos repetidos a nivel demoníaco y humano por eliminar a los judíos a lo largo de la historia, sin tener éxito. Pero cuando usted se remonta a su historia, usted entiende que este es un grupo pequeño de personas viviendo en un lugar muy vulnerable en el Medio Oriente, rodeados por todo tipo de potencias paganas, quienes a lo largo de toda su historia quisieron aplastarlos y han sobrevivido. Tantas veces podrían haber dejado de existir. Un hambre durante el tiempo de Jacob y sus hijos pudo habérselos llevado. Pudieron haber desaparecido literalmente por hambre, pero Dios no permitió que eso pasara. Dios depositó uno de los hijos de Jacob mediante traición en Egipto y le dio todo el poder para diseminar alimentos. Debido a un sueño que José tuvo, como usted recordará, Egipto estaba listo para el hambre y pudo proveer alimentos para otras naciones que pudieron haber perecido sin él. Dios plantó a José, lo hizo un intérprete de sueños, hizo que él preparara a Egipto para el hambre y de esta manera salvó a Jacob o a Israel. Y cuando los hermanos de José descendieron para tratar de conseguir algo de alimentos de los almacenes de Egipto, pudo haber sido que José estaba tan enojado, tan lleno de venganza debido a que lo habían traicionado y lo habían vendido a la esclavitud, que él pudo haber decidido matar a sus hermanos. Pero Dios tampoco permitió que eso pasara. Dios llevó a cabo su obra a través de la compasión y el perdón en el corazón de José para perdonar a sus hermanos y de esta manera perpetuar a la familia. Esa familia se quedó en Egipto, creció
esparció desde una pequeña familia, Jacob y sus hijos, a varios millones de personas, 2 millones en la tierra de Gosén. Tomó 400 años para que esta nación se desarrollara. Al final de ese periodo de tiempo, las plagas azotaron Egipto. Esas plagas tuvieron efectos mortales, devastadores en los egipcios, que también pudieron haber afectado a los hijos de Israel, si Dios no se hubiera asegurado de que no los tocaran. La matanza de los primogénitos pudo haber devastado a los judíos si Dios no hubiera entrado y hubiera provisto una manera en la que los primogénitos pudieran haber sido salvados al colocar la sangre del cordero sacrificial en el marco y el dintel. Faraón pudo haber masacrado a los judíos que estaban escapando en masa, y eso es lo que él intentó hacer cuando él los persiguió. Si Dios no hubiera abierto el mar y después hubiera ahogado al ejército entero de Faraón cuando el mar se colapsó sobre ellos, pudieron haber desaparecido de la historia en los 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Ellos se quejaron, se rebelaron, pecaron de manera violenta contra Dios y una generación entera murió. Sus cadáveres se secaron en el desierto, pero hubo un remanente de ellos bajo el liderazgo de Josué que entraron a la tierra prometida. Cuando entraron a Canaán, pudieron haber sido destruidos de nuevo debido a que estaban entrando a una tierra y eran un pequeño grupo débil de personas y estaban enfrentando a enemigos paganos que no querían entregar su tierra y su propiedad. Pudieron haber sido destruidos por varios enemigos que ocupaban la tierra de Canaán que ellos debían conquistar, pero Dios se aseguró de que eso no sucediera. No es solo la historia de supervivencia humana, es una historia de preservación divina. Cuando entraron a la tierra y se establecieron en la tierra y se dispersaron en la tierra y se dividieron en secciones por tribus, ustedes saben lo que pasó. Se metieron en idolatría, se metieron en apostasía, se metieron en la adoración de dioses falsos y se metieron en inmoralidad, y después su religión se volvió superficial, hipócrita, comenzaron a ser absorbidos por la cultura pagana y literalmente pudieron haber desaparecido mezclándose en las naciones. Pero Dios se aseguró de que eso no sucediera. Pudieron haber sido perdidos para siempre al haberse casado con paganos y su identidad étnica se hubiera disipado. Y cuando el reino se dividió, 10 tribus se fueron al norte y establecieron lo que llegó a conocerse como Israel, y 2 tribus se quedaron en el sur, Judá y Benjamín, las cuales llegaron a ser conocidas como Judá. En los años venideros no hubo un buen rey en el norte. Fueron tan rebeldes y tan malos que Dios trajo juicio contra ellos, y los asirios vinieron en el 722 a.C. y saquearon al reino del norte y se llevaron cautivos a todos los que no mataron, y esas personas nunca regresaron, desaparecieron mezclándose en las naciones. Ellos desaparecieron de manera total, lo cual dejó a las 2 tribus en el sur y personas de las otras 10 que habían emigrado al sur antes de que el reino del norte fuera destruido, y entonces habían personas de toda tribu ahora en el sur. Pero después los babilonios vinieron en el año 600 y saquearon Jerusalén y masacraron a la gente, y aquellos que no fueron matados fueron llevados a Babilonia, en donde se mezclaron con la cultura caldea. Gente como Daniel y sus 3 amigos recibieron nombres que no eran sus propios nombres. Se les dieron nombres que los conectaban con los dioses caldeos babilonios, y después fueron preparados en la cultura. Eso pudo haberlos llevado a su fin. El pueblo entero de Dios en Babilonia pudo haber sido literalmente absorbido al haberse casado con los caldeos y por la religión mezclada y haberse perdido para siempre, pero no sucedió. Nunca fueron absorbidos por la cultura caldea. 70 años más tarde, un remanente masivo de ellos regresó y se establecieron en su tierra. Así es como siguió su historia. Un rey se levantó en Persia. Su nombre fue Jerjes, sería la manera griega de decirlo. Su otro nombre, quizás uno por el que lo conoce, Asuero. Él reinó en Persia alrededor del 486 al 465, y los judíos todavía estaban intactos en Persia. No obstante, hubo un esfuerzo de genocidio guiado por un hombre llamado Amán, quien quería exterminar a los judíos. Y usted recuerda la historia debido a que la historia se cuenta en el libro de Esther, cómo Dios usó a Esther en el reino para un tiempo como ese, para salvar al pueblo judío del genocidio en la tierra de Persia, y Dios tuvo que ordenar la providencia para que el rey, quien tuvo un certamen de belleza, seleccionara a Esther como la ganadora del certamen de belleza. Ella se convirtió en su esposa y el favor de ella hacia él salvó al pueblo de ella. Después vino la potencia griega y Antíoco Epífanes atacó y mató a los
los judíos. Después vinieron los romanos en el 70 después de Cristo y masacraron a cientos de miles de judíos, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y después entraron a unas 1000 ciudades y aldeas en años subsecuentes en la tierra de Israel y masacraron a muchas personas. Siguió después del 70 después de Cristo. La historia de su supervivencia es una historia sorprendente de protección divina. Del año 250 después de Cristo, vayamos de ahí al 1933, simplemente resumiéndolo, usted puede verificar todo esto en la historia. Todo está relatado de manera muy fiel. Judíos en varios lugares, y estamos hablando primordialmente de Europa, pero ahí en Europa y alrededor de Europa hasta el Medio Oriente y hasta África, los judíos en varios lugares y épocas fueron atacados, expulsados de ciudades, expulsados de países, fueron forzados a convertirse bajo amenaza de muerte, esclavizados, fueron masacrados, se les confiscó su propiedad, se les forzó a usar tarjetas o marcas de identificación para que pudieran ser aislados socialmente, fueron metidos en inquisiciones que fueron mortales, en varias ocasiones fueron quemados vivos, eso es del 250 al 1933, y después usted lo retoma de 1938 hasta 1945 y usted tiene el holocausto bajo Hitler y más de 6 millones de judíos son matados, y en la actualidad son el objeto directo de todo el odio acumulado del mundo islámico que quiere matarlos, quiere quitarlos del planeta. Entonces, cuando usted habla de la supervivencia de los judíos, usted está hablando de algo que realmente es sorprendente y es más que un testimonio de su voluntad por sobrevivir, es un testimonio de la preservación de Dios. Esa es la única explicación. Son una nación pequeña, no son una nación poderosa. Han adquirido algunas armas poderosas en la época moderna, pero a lo largo de su historia fueron una nación más bien pequeña y algo débil, hablando en términos militares. Sí han tenido una voluntad fuerte por vivir, pero esa no es una explicación. La explicación es el propósito de Dios. ¿Por qué han sobrevivido como una nación étnica hasta el día de hoy? Y la razón es porque Dios todavía no ha cumplido su promesa a Abraham y su promesa a David y su promesa a los profetas de bendecir a Israel con salvación y hacer que Israel sea una bendición al mundo. Eso no va a suceder hasta que confíen en Jesucristo como nación, y eso sucederá en el futuro. En Zacarías capítulo 12 versículo 10 la escritura dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La salvación futura de Israel es una promesa en el Antiguo Testamento, como también una promesa en el Nuevo Testamento. Serán salvos y después a través de ellos el mundo será bendito cuando el Señor traiga su reino. En Romanos capítulo 11 versículo 25 la escritura dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Pablo dice, viene un tiempo cuando la iglesia será completada, y entonces cuando eso esté completado, vendrá la salvación de Israel. Ese es el pacto de Dios con ellos. Son preservados para una salvación futura. Necesitan ser salvos para que puedan ser bendecidos, porque esa fue la promesa de Dios en Génesis capítulo 12 y repetida una y otra vez a Abraham, no solo para que puedan ser salvos y bendecidos por la salvación, sino para que a través de ellos el mundo sea bendecido. Cuando sean salvos, el Mesías viene, establece su reino, reina en Jerusalén sobre Israel y en el mundo. Israel se convierte en la nación más poderosa e influyente en el mundo. No solo serán bendecidos, sino que bendecirán al mundo. Esa es la promesa de Dios y no ha cambiado. Y esa es la razón por la que todavía existe. Y hay otra realidad poderosa que considerar. Usted está hablando de una nación que en sí misma es vulnerable y débil. Y está hablando de una nación que es afectada por ataques por parte del infierno y la humanidad. Pero también está hablando de algo más que tiene que ser considerado, y es simplemente esto: no solo han sobrevivido el odio de las fuerzas del infierno y sobrevivido el odio de las fuerzas de la humanidad, pero al mismo tiempo, escuche, han estado bajo
juicio divino. Y esto se remonta hasta Deuteronomio. Cuando llegaron a la orilla de la tierra, listos para entrar, Dios les dijo esto a ellos: me obedecen y serán bendecidos, me desobedecen, los maldeciré. Y Dios presentó las bendiciones y presentó las maldiciones, y usted puede regresar y leerlas, y esa es su historia. Desobedecieron a Dios, continúan haciendo eso, son un pueblo maldecido que están bajo el juicio de Dios. Entonces Dios está preservando la nación misma que Él está juzgando. Él lo ha hecho siempre. Él comenzó a juzgarlos desde el Antiguo Testamento. Él ha estado juzgándolo a lo largo de la historia humana, mientras que al mismo tiempo los ha preservado bajo ese juicio. El juicio del pueblo judío continúa en la actualidad porque rechazaron a Cristo. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 22 la escritura dice: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Ellos están bajo maldición por su desobediencia a lo largo de la historia pasada, pero están doblemente maldecidos porque han rechazado a Jesucristo. Y cuando usted ve a Israel en la actualidad, usted está viendo una nación que aún no está experimentando la bendición de Dios. Es una nación apóstata, es una nación que está rechazando a Cristo, su grupo étnico está rechazando a Cristo, la religión no es piadosa, dicen adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no lo hacen, no pueden, porque usted no puede honrar al Padre a menos de que honre al Hijo. Son desleales, son desobedientes a Dios, son los enemigos del Evangelio. Romanos 11:28 dice: niegan la Trinidad, niegan la deidad de Cristo, niegan la enseñanza verdadera del Antiguo Testamento y niegan el Nuevo Testamento en su totalidad. Rechazan a su Mesías, creen que los cristianos son blasfemos porque adoramos a un hombre que en sí mismo fue un blasfemo en su manera de verlo. Siguen la mentira de la salvación por las obras y el esfuerzo humano y la justicia personal, y entonces son personas maldecidas en este momento bajo juicio, pero al mismo tiempo están siendo preservadas por Dios. Si usted sugiriera que una nación tan débil y tan pequeña y tan antigua estuviera existiendo simplemente en la historia por sí misma, le diría que esta es una idea ridícula. Después, si usted añadía el componente del hecho de que contra ellos han existido potencias tan grandes a nivel sobrenatural y natural, no habría posibilidad de que ellos existieran. Y después, si usted incluye el hecho de que Dios durante milenios ha estado acumulando juicios sobre ellos, usted supondría que su supervivencia sería totalmente imposible. Pero ahí están, y Dios los ha preservado para salvarlos al final como una nación. En Lucas capítulo 13 versículo 34, nuestro Señor ve Jerusalén, en cierta manera la ciudad que representa la totalidad de la nación. Y él dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, hay un tiempo en el futuro cuando Israel verá a Jesucristo y dirá: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Reconocerán a su Mesías. En Ezequiel capítulo 36 versículo 24 la escritura dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y Jeremías, hablando de la misma conversión de Israel, en el capítulo 31 versículo 33 dijo: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la conversión de la nación. Los componentes son los mismos. Aquí hay perdón, regeneración, conversión, conocimiento verdadero y obediencia. Ellos creerán que ellos son pecadores miserables y creerán en el Señor Jesús como el único Salvador. Esa es una afirmación de salvación. Dios un día salvará a los judíos. Él ya está en el proceso de volverlos a congregar, y en el futuro Él los salvará. Ahora,
Cuando lleguen a este punto en el futuro, confesarán lo que está en Isaías 53. Esas serán sus palabras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese día en el futuro, Israel admite su error horrible. Ahora conocemos todas esas tristezas, dirán ellos. Todas esas tristezas fueron nuestras. Ciertamente Él llevó nuestras tristezas, llevó nuestros dolores. Lo estimamos como abatido, azotado por Dios y afligido. Pensamos que Dios lo estaba castigando por su blasfemia. Ahora sabemos que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades y azotado para nuestra curación. En ese día futuro confesarán sus pecados. Ellos conocen la historia de Jesús. Ellos conocen que Él fue traspasado, saben que Él fue aplastado, saben que fue golpeado, saben que Él fue castigado al final de un juicio falso, saben que fue azotado. Todo judío sabe eso. Pero un día van a admitir que no fue por las blasfemias de Él, sino que fue por las de ellos. Esta será la confesión que Israel hará en el futuro. Pero esta es la confesión que cualquier pecador puede hacer ahora, y usted la puede hacer ahora. ¿Se acuerda de 2 de Corintios 6:2? Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Palabras tomadas de Isaías de nuevo. Hoy es el día, ahora es el tiempo de salvación. Pablo dice en Romanos, citando de nuevo a Isaías, Romanos 10:11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay distinción entre judío y gentil, el mismo Señor y Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es ahora. Este es el tiempo aceptable. Eso significa que Dios lo aceptará a usted ahora. Este es el día de salvación. Padre, de nuevo hemos estado en los tesoros ricos de tu palabra, Señor. Y aunque únicamente hemos tocado de manera tan superficial y ligera este tema, somos llevados en esta realidad masiva de que este es un tema muy importante en las Escrituras. Y no es para un ejercicio de aprendizaje, esto no tiene que ver con información, esto tiene que ver con salvación. Oro por las personas que nos ven, quienes ahora entienden de manera completa el Evangelio, entienden el sacrificio de Cristo, judío y gentil. Oro porque el día de hoy sea el día de salvación, que este es el tiempo aceptable y que se convierta en su tiempo inclusive en esta hora. Que ellos se vuelvan a Cristo, que ellos invoquen su nombre para salvación. Salva pecadores ahora, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Padre, lleva a cabo esa obra en corazones. Oramos inclusive ahora en el nombre de Cristo. Amén. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte, comenta y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales.